Ya. Entonces, lo que nos piden es hallar, miren, hallar y', ¿no? Que en todo caso es la derivada primera, que también se lo puede representar, por ejemplo, la derivada de y ya respecto de x. Perdón, derivada parcial lo estoy escribiendo acá, derivada respecto de x. Entonces, estos dos son lo mismo. En todo caso, también esto es lo mismo. Miren, derivada primera, ya respecto, bueno, derivada de la función dependiente de x, ¿no? En todo caso. Entonces, eso es lo mismo. Estos tres, por ejemplo, es lo mismo. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Acá lo estamos encerrando. Estos tres son lo mismo. Estamos haciendo hacer aparecer una comilla acá. Entonces, lo primero que vemos acá es acá la función original. Eso, por ejemplo, es f de x, ¿no? F de x, la función dependiente de x y esto es igual a y es lo mismo, prácticamente lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es hacer primero la primera derivada. Bueno, empecemos entonces. A ver, acá tenemos la solución, entonces decimos, y', en todo caso y' será igual a. Miren acá, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, cuando nosotros sabemos de que esto es un producto, ¿ya? Ustedes recordarán cuando nosotros tenemos un producto de funciones, este es un producto de funciones. Por ejemplo, puedes ver aquí la primera parte, una función, y la segunda parte que es otra función. Entonces, en ese caso te dice cuando tú tengas acá u multiplicado por b, esto fuese en funciones, acá lo derivas, dice, si quieres derivarlo, esto será, primero derivas el de la izquierda, dice, luego multiplicas por el de la derecha, miren, multiplicas por el de la derecha, más, ahora dice, copias el primero, dice, que es el de la izquierda, y ahora derivas el segundo, ¿no? Regla del producto. Entonces, en este caso hay que hacer lo mismo, ¿no? A ver, permítame, esto lo vamos a trasladar acá. A ver, esto lo vamos a trasladar acá porque esta derivada como que va a ser larguito nomás, ¿ya? Entonces acá igual lo vamos a mantener, ¿ya? Esta es regla en la que vamos a aplicar. Entonces, fíjense, acá por ejemplo tengo que derivar esta parte, ¿no? Tengo que derivar esta parte. Entonces será, miren, a ver, si gustan también podemos copiarlo, ¿no? Copiamos, ya acá hay que derivar esto, ¿no? Hay que derivar esto, correcto, derivar esto, hay que multiplicarlo, ya, correcto, por el de la derecha, ¿no? Entonces el de la derecha es esto. Y luego le vamos a sumar, dice, lo vamos a sumar, dice, copiamos el de la izquierda, dice, ¿no? Entonces copiamos, ¿no? Bueno, la facilidad en todo caso de la pizarra, acá copiamos, estamos copiando, miren, ahora tenemos que, dice, derivar, miren, multiplicar por la derivada del de la derecha. ¿Y cuál es el de la derecha? Justamente el de la derecha es esta parte, ¿no? Entonces acá copiamos, pero un pequeño detalle acá, tenemos que derivar, dice, ¿no? Entonces acá esto se deriva, ¿ya? Y listo, ya estamos aplicando la regla del producto que está acá justamente. Y ahora acá vemos una función que contiene el logaritmo, ¿no? Acá logaritmo y aquí hay otra función y aquí hay un cociente, ¿no? Entonces, acá puedes apreciar, por ejemplo, que el logaritmo va a estar más o menos sencillo. Pero el detalle acá es que tenemos una división. Cuando tú tienes, por ejemplo, una división, lo que hay que hacer es lo siguiente, dice, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes u dividido entre b, ¿correcto? Esto se quiere derivar, dice acá, por ejemplo, esto quieres derivarlo, entonces esto será igual a la derivada del primero, copias el segundo, dice, menos, ahora dice, miren, esto es menos, acá arriba es más, entonces menos, ahora copias el primero y ahora dice, vas a derivar el segundo, ¿correcto? Y acá lo vamos a dividir entre acá el denominador elevado al cuadrado, dice, entonces acá b elevado al cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer, miren, acá ya estamos en esa parte acá, miren, fíjate acá, en esa parte estamos. Es una constante por una función. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es derivar el logaritmo y la constante. Entonces, miren, voy a copiar todo esto. El primer paso que hay que hacer es derivar esto, ¿correcto? Acá no nos vamos a olvidar el signo positivo, más, ya está, ¿no? A ver, acá y acá, ¿no? Entonces hay que derivar.
Regla de la cadena me dice. ¿Cuál es la regla de la cadena? Dice, la regla de la cadena me dice que aquí dentro del logaritmo hay otra función que es un cociente. Entonces ahí recién es donde va a ingresar este que está con celeste acá. ¿Ya? Este va a ingresar. Entonces este dice, vamos a multiplicarlo por. Ahora hay que derivar, dice, el numerador. Entonces copiamos el numerador. Miren, estamos aplicando acá esta parte acá, ¿no? Esta parte acá estamos aplicando. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a derivar el numerador. Entonces, miren, con ayuda yo de esta herramienta lo voy a copiar. ¿Ya? Primero dice que tenemos que derivar esto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a marcar esto y voy a decir de que esto tiene que estar derivado. Esta comillita, ¿no? Vamos a hacer esa parte de comilla, no se preocupe. Y ahora acá dice hay que copiar el denominador. Muy bien, entonces copiamos el denominador. Y acá esto va a ser X, ¿no? Estamos aplicando estas reglas, reitero. Y acá esto va a ser menos, ¿ya? Ahora hay que copiar, dice, acá me voy a venir a este lado, hay que copiar, dice, el numerador, ¿no? En todo caso, esta parte vamos a copiarlo igual, y ahí está, y lo copiamos. Uy, a ver, permítanme, acá está, ¿ya? Entonces, esta parte lo copiamos, no hay ningún problema, pero mucho cuidado con el signo. Esto no estamos derivando por si acaso, cuidado con los colores, nos confundamos. Y ahora, acá dice hay que multiplicar por la derivada de x, ¿no? Entonces, acá hay que derivar x, dice, ¿no? X. Ahí justamente no lo voy a derivar todavía porque estamos haciendo una etapa de identificación, luego vamos a empezar a aplicar las reglas, ¿no? Entonces acá hay que dividirlo, dice, ya reitero, estoy aplicando esta reglita de acá, ¿no? Estoy aplicando esta reglita de acá. Esta parte es toda esta parte, ya hicimos. Entonces hay que elevar el denominador elevado al cuadrado. Bueno, el denominador hay que elevarlo al cuadrado, en todo caso, ¿no? Entonces será x elevado al cuadrado, ¿correcto? Para evitar cualquier confusión, para evitarme cualquier confusión, lo que voy a hacer es ponerlo acá en corchetes, miren, acá lo vamos a poner en corchetes, y luego enseguida vamos a empezar a derivar, ¿ya? Empezamos a derivar. Y listo. No sé si tuviesen alguna pregunta hasta acá, fíjense, ya hemos ido avanzando de gran manera esta parte. No sé si tuviesen alguna duda, compañeros. Aquí está del producto y aquí está de la división, ¿no? Entonces, los demarcamos nuevamente. Esto estamos aplicando en todo esto, ¿no? Recuerden que era regla de la cadena, hay que dar prioridad a la regla de la cadena. En la anterior clase habíamos hecho eso y habíamos dicho de que la regla de cadena, lo primero que empieza a derivar es lo que está afuera. Y listo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, si no hubiese alguna pregunta, empezamos a derivar, ¿correcto? Ya. A ver, empezando a derivar, justamente acá tenemos algo también, ¿no? Acá. ¿Qué es esto? Es un cociente, entonces hay que aplicar nuevamente esto, ¿no? Hay que aplicar nuevamente eso. Entonces hay que aplicar, este es el numerador, bueno, deriva el numerador, luego copiar el denominador, ¿no? Entonces hay que aplicar esto. A ver, continuamos, a ver, hacemos zoom porque este ejercicio como que está larguito para que vean ustedes en sus pantallas, ¿ya? Entonces acá dice, derivada primera será igual a. Entonces, esta parte hay que hacerlo así, dice, miren, esta parte hay que derivar el numerador, ¿correcto? Entonces lo iremos haciendo por partes acá, ¿no? Por el hecho de que es el primer ejercicio, lo haremos por partes. Entonces acá, esta parte lo copiamos acá, ¿no? Entonces esto hay que derivarlo, dice, ¿no? Estamos aplicando regla de un cociente, ¿no? La derivada de un cociente. Acá dice, ahora hay que multiplicarlo por el denominador, hay que copiarlo, dice, y acá está, y ahí, ¿no? Entonces acá será menos, y acá voy a copiar el numerador. Copio el numerador, entonces esto acá, ¿no? Y ahí está. Por el tema de los signos, es conveniente aquí tener mi paréntesis y acá lo multiplico por, y acá, miren, esta parte tengo que derivar. Entonces acá habilito esto y acá será x elevado a la cuarta, pero acá prima, ¿no? Porque tengo que derivar. Y luego todo esto dividido entre
dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Muy bien, entonces será x elevado a la a. Si es al cuadrado, obviamente esto va a ser 8, ¿no? ¿Correcto? Y acá multiplicado por la raíz. Acá ya no hay que hacer nada más, ¿no? Acá, por favor, esto es una multiplicación. Y acá esto va a ser raíz de 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces esto se extiende hasta acá. Ahora acá voy a tener más, acá va a ser 2x, ya más 3x elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre, o sea, prácticamente hubiera copiado yo, ¿no? Entonces ahí estoy x elevado al cuadrado. Listo. Muy bien, acá en esta parte, estamos acá, miren, estamos en esta parte. Entonces hay que derivar esto. Yo te voy a dar una recomendación y te voy a decir, cuando tú tienes raíces cuadráticas, raíces en sí de índice par y ese índice sea 2, porque puede ser par, puede ser 4, puede ser 8, puede ser 6. Entonces, en ese caso vas a aplicar esta reglita. Mira, es una reglita generalizada. ¿Ya? A ver, ¿dónde lo hacemos? A ver, acá mismo lo haremos. ¿Ya? Cuando dice, tú quieres derivar, por ejemplo, una raíz de una función cualesquiera, ¿ya? Acá la raíz está hasta acá. Usted dice, quiere derivar esto, dice, quiere derivar. Entonces, no te hagas mucho, digamos, esas raíces tienes que volverlo exponente, luego tienes que empezar a un medio menos uno, no. Así te lo voy a resumir, mira. Dice, esto será igual, dice, a 1, mira, sobre 2 veces la raíz de la función dependiente de x, ¿no? Ahí está la función. Y ahora, por el hecho de que estamos acá por la regla de la cadena, fíjense, acá primero lo que tenemos que priorizar es lo que está afuera. Lo que está afuera es una función elevado a la 1 medio, una función potencial, puede ser. Y aquí adentro no sabemos qué hay, entonces no tenemos que olvidarnos de ese f de x, entonces hay que multiplicar todavía acá. Un f de x, ya hay que derivarlo, ¿correcto? Hay que derivarlo esto. Ya acá f'. Entonces, en ese caso, cuando ustedes vean la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz, y listo. Ya, entonces acá, esta parte ya estaría, ¿no? Entonces, te lo estoy marcando acá como una idea para que no te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, a ver, parece que nos va a faltar espacio, pero a ver, veremos acá. Ya, ahí está. Acá, ¿no? Entonces te recalco, en esta parte estamos, acá en esta parte estamos. Entonces, como yo sé que es una raíz, entonces lo que voy a hacer, dice, es multiplicarlo, y acá va a ser 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces va a ser 1 sobre, dice, 2 veces la raíz va a ser 1 menos x elevado al cuadrado, ¿correcto? Ya está. Pero aquí dice 1 sobre 2 veces la raíz, correcto. Pero dice, si tienes ahí adentro una función, justamente tienes que derivarlo, dice. Entonces acá, esto hay que derivarlo. Necesariamente hay que derivar. Entonces, ¿qué es lo que está ahí adentro? Lo que está ahí adentro es una función, ¿ya? Entonces acá dice, multiplicamos por, ¿qué? Por la derivada de la función que está ahí adentro. Entonces, como estamos yendo por partes, miren, yo voy a copiarlo nomás acá, mira. Esto lo que está dentro es 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces lo copiamos acá, pero no olviden de que derivada significa una comillita acá, mira. Esto es una comilla. Entonces, hasta ahí, ¿no? Es un poquito largo, claro, pero estamos aplicando todas las propiedades, ¿ya? Entonces, esto ya está derivado y justamente hay que hacer desaparecer todavía esto, por regla de la cadena, ¿no? Entonces, a ver, acá vamos a tener más, dice, más. Ahora, ¿cómo derivamos nosotros esto? ¿Cómo derivamos esto? Derivamos esto. Lo que vamos a hacer es primero, ya, acá la constante se copia, mira, acá la constante se copia. Y acá dice, bueno, esta parte, miren, pero disculpen, acá me he adelantado, ya me he adelantado. ¿Por qué dirán? Porque miren, primero lo que tenía que hacer es, derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento. Entonces acá, miren, acá, esta parte te lo voy a aclarar acá, como lo hice con la raíz. Derivada de un logaritmo, en este caso logaritmo neperiano de una función dependiente de x.
Entonces, lo que hay que hacer es, dice, derivarlo. Dice, no, miren, acá hay que derivarlo. Pero no te olvides que allá adentro no sabemos qué función hay. Aquí puede haber una raíz, puede haber un seno, puede haber un coseno y demás, ¿no? Entonces dice que va a ser 1 sobre el argumento, que el argumento en este caso es f de x. Entonces, este argumento directamente se copia, ¿no? Entonces se copia de acá, ¿no? Y bueno, pues regla de la cadena justamente lo que se hace es derivar nuevamente, dice, derivar nuevamente la función, porque hay que empezar desde afuera hasta adentro, ¿no? Entonces acá hay que derivar la función dependiente de x, y esto aquí está, con una comillita, ¿no? Ya está, con una comilla. Entonces acá podemos observar a ver, ahí está, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que me ha adelantado ¿qué? Me ha adelantado este paso de acá, porque ya directamente yo lo he derivado, ¿no? O sea, eso a ustedes igual les va a pasar, porque ustedes recién están empezando con los ejercicios. A medida que uno va avanzando, entonces directamente ya todo lo quiere derivar. Y eso les va a pasar a ustedes, ¿no? Entonces es cuestión de práctica nomás, ¿no? Y derivar obviamente es primordial, ¿no? En nuestra área. Entonces apliquemos primero 1 sobre el argumento, dice 1 sobre el argumento. En todo caso, el argumento del logaritmo es todo esto. Entonces será, mira, va a ser 1 dividido, mira, esto va a ser larguito, entonces lo que voy a hacer es copiarlo hasta acá, copiarlo y ahí está, ¿no? Entonces vamos a copiarlo el argumento, ¿no? Acá, y ahí está. Entonces copiamos el argumento y acá va a ser dividido entre el argumento. Y bueno, esta parte acá lo encerramos. Y ahora lo que correspondería es derivar esto. Pero nosotros ya nos habíamos adelantado y justamente ya lo habíamos anotado acá, ¿no? Entonces, acá, esta parte acá, lo vamos a multiplicar, fíjate, lo vamos a multiplicar, ya, permítame acá moverme hasta acá, y ahí, ¿no? Entonces, hay que derivar, dice esto, miren, hay que derivar esto, ya, no sé si hasta acá tuviesen alguna duda, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, Auxi. Ya, pues tío, entonces continuamos, ¿no? Ya. Entonces esto de derivadas tienen que aprendérselo para integrales, para derivadas parciales también, ¿no? Cálculo 2 y ecuaciones diferenciales y materias más adelante, ¿no? Todo, ¿no? Derivadas es primordial, hay que aprender, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos acá, miren, les estoy viendo acá. Esto hay que derivarlo, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a derivar yo esto? Por ejemplo, acá tengo una suma, ¿no? Acá tengo una suma. Entonces, tengo acá, derivada de esto es 0. Ahora, derivada de esto, recordá esto, mira, derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Y justamente podemos aplicar eso, ¿ya? Entonces, empecemos a aplicar, a ver eso. De esto es 0, ¿ya? Ahí está. Entonces, de aquí va a ser, dice 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces, acá, miren, va a ser 1 sobre 2 veces la raíz. En este caso es todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces va a ser raíz de 1 menos x elevado al cuadrado. Y bueno, se extiende hasta acá. Pero a no olvidarse, por favor, de que tenemos que derivar nuevamente lo que está dentro, porque eso dice la regla de la cadena. Hay que derivar lo que está dentro. Entonces, esta parte de acá dice, hay que derivar lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? A ver, esta partecita lo vamos a borrar porque va a ser más grandecito acá, mira. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es esto, 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces será 1 menos x elevado al cuadrado y este de acá se deriva, dice, ¿no? Y listo. Y este x no vamos a olvidarnos porque acá está multiplicado, por ejemplo, por una x, ¿no? Entonces acá estaría multiplicado por una x. Entonces acá va a ser menos, mira, menos. Estoy operando el numerador de esta parte, mira. Estoy operando el numerador justamente de esta parte. A ver, de esta parte, ¿no? Entonces, esa parte estoy operando, ¿correcto? Y acá, esta parte lo copiamos directamente, ¿no? Esta parte lo copiamos. Entonces, nos ayudamos acá con esto
A ver, ya ahí está. Ya acá, ¿no? Ahí está. Conste que no está con una comillita, no te vayas a olvidar eso, ¿ya? Y ahora, derivada de x. Derivada de x es 1, ya habíamos dicho eso y justamente derivada de x es igual a 1. Y listo, ¿no? Entonces hay que dividirlo, todo esto, hay que dividirlo, dice, entre x elevado al cuadrado, entonces esto será x elevado al cuadrado. Entonces, vamos a ver por un pantallazo, mediante un pantallazo, ya ustedes también pueden hacer zoom a través de sus celulares. Miren lo que tenemos, es algo grande, ¿no? Es algo larguito nomás, pero todavía nos falta deshacernos, por ejemplo, de acá, de la derivada de esto, la derivada de esto, la derivada de esto, y la derivada de esto, y la derivada, bueno, acá ya lo hemos derivado, ¿no? Entonces hay que hacer desaparecer esas comillas en su totalidad, ¿ya? Entonces todavía nos falta, ¿ya? A ver, esta partecita lo vamos a mover para que vayamos ganando espacio, y ahí está. Este, por ejemplo, del logaritmo viene de acá, ¿no? Ahí, se los estoy acomodando. Entonces, retomamos nuevamente. Acá, ya ahí, ¿no? Entonces, veamos esto. Esto ya es la derivada de una suma. Entonces, acá la derivada primera será igual a derivada de 2x, obviamente esto va a ser 2 multiplicado por x, ¿no? Perdón, 2 directamente, ¿no? Acá me estoy equivocando porque la derivada de x es igual a 1. Entonces acá el exponente baja de este, ¿no? El exponente baja. Entonces, ¿de dónde estoy sacando? Esto es primordial, ¿no? X elevado a la n, mira, si tú quieres derivarlo esto va a ser igual a el exponente baja. Entonces va a ser n multiplicado por x, n menos 1, ¿correcto? Entonces justamente lo que vamos a hacer acá, vamos a bajar el exponente y ahí, ¿no? Vamos a restarle 1 a dicho exponente, ¿no? Y ahí está. Entonces, acá será igual a más, correcto, 6x. 6x. Y listo, ya lo hicimos desaparecer esta comilla de acá, que significa derivada, y acá esto va a ser así, ¿no? Entonces acá multiplicado por x elevado a la cuarta, correcto, menos, acá voy a tener todo esto. Entonces, ¿para qué hacerlo todo eso si puedo copiarlo, no? Puedo copiarlo. Entonces acá, esto lo voy a copiar. Ya está, el signo negativo más lo copiamos. Entonces acá hay que derivar x elevado a la cuarta, pero derivada de x elevado a la cuarta es 4, porque el exponente baja, mira, el exponente baja, y al exponente hay que quitarle un 1. 4 menos 1 es 3, entonces acá lo dejamos 3. Y acá obviamente todo esto está dividido, dice, dividido entre x elevado a la octava. Entonces justamente x elevado a la octava se vuelve a copiar. Acá voy a poner un por muy grande porque acá está multiplicado por una raíz. Entonces la raíz nuevamente lo copiamos, ¿no? Acá la raíz lo copiamos. Ya está. Entonces esta parte me falta derivar este pedacito acá. Mira, este pedacito de acá me falta. Entonces todo esto ya está. Entonces, ¿de qué me sirve copiarlo todo eso? Si podemos avanzar con más ejercicios, esto viene acá, ¿ya? A no olvidarnos también del signo, por favor. Acá tenemos signo positivo. Y la derivada de esto, por ejemplo, de la derivada de 1 es 0. La derivada de menos 2x es, acá mira, es menos, pero el exponente baja, mira, 2. Y acá va a ser, al exponente 2 le restamos un 1. 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces se queda así, ¿no? Entonces esto quedaría ahí. Entonces esta parte ya está anulado totalmente, ya está resuelto, perdón. Ahora me faltaría la parte de acá, ¿no? Ya estamos acá, ingresando en esa parte. Entonces, acá voy a tener, miren, esta parte se copia, tal como está, lo vamos a copiar, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, uy, esta parte de acá se copia, ¿no? Y acá está. El signo, cuidado que nos olvidemos, entonces hay que copiarlo. Entonces acá va a ser más, y acá voy a tener por, mira, por, y ahora todo esto, esta parte por ejemplo hay que derivarlo, ¿correcto? Derivada, y tú puedes hacer zoom, todavía no, hay que aprovechar eso, no nos equivocamos. Entonces acá, derivada de 1 es 0, derivada de menos x al cuadrado es menos 2x, pero con este x va a ser menos 2x elevado al cuadrado.
No sé si me están siguiendo esa parte. Por favor, quisiera que estemos todos en el mismo paso. Entonces acá va a ser menos 2x, pero con este x va a ser x por x, x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá va a ser dividido ya entre dos veces la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces esto se extiende hasta acá. Y acá menos, acá va a ser 1 más la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado, ¿correcto? Y acá se extiende. Y bueno, entonces todo esto va a estar dividido entre x elevado al cuadrado, ¿no? Y listo, fíjense, lo voy a quitar el zoom, y ahí está, ¿no? Ahí está, ustedes pueden hacerlo zoom, pueden extenderlo por su celular. Ya está, todo eso ya está derivado, ¿qué te parece? Todo lo que hemos hecho. No sé si tuviese alguna duda, alguna corrección. Estoy atento. ¿Ninguna duda? Nada. Ya. Ya. La clave acá era derivarlo, ¿no? Entonces ya estamos aprendiendo eso. Ya. A ver, lo dejamos aquí por el tema de que vamos a tener que hacer más ejercicios, ¿no? Y justamente el tiempo nos va a pesar. Entonces, les dejo a ustedes como trabajo pendiente, que lo hagan, miren el tiempo que hemos ocupado. Ya entonces lo dejo aquí, lo pueden ir simplificando, por ejemplo, este 2, hay que ir eliminando las raíces, todo esto se tiene que relacionar y demás, ¿no? Entonces, esa partecita lo dejo para ustedes, ¿ya? Lo que quiero es que sepan derivar, ¿ya? Y acá, por ejemplo, generalmente en los exámenes, por el tema del tema virtual, por ejemplo, lo que se hace es lo que te piden, por ejemplo, hallar y', correcto, pero en el punto, digamos, en el x igual a 1, digamos. Entonces, este x igual a 1, empiezas a reemplazar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, en todo lo donde hay x es 1. Por ejemplo, acá, esto se va a volver 0 automáticamente, ¿no? ¡Pam! 0. Bueno, no es conveniente porque yo cualquier número estoy poniendo acá, un denominador 0 no se acepta, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Entonces, en los exámenes generalmente es lo que se pone así, ¿no? Ya la derivada y listo. Te va a dar un número y tú seleccionas cuál te ha dado, ¿no? No sé si acá tuviesen alguna duda para irnos pasando a otro ejercicio. ¿Alguna duda? Mm, ya, entonces se los voy a encerrar acá, mira. A ver. Ya. Vamos a enviarles captura a todo esto al grupo. ¿Ya? ¿Quién está a cargo de las capturas? Ya. A ver, ¿quiénes están acá? A ver, ¿quién nos sabe ayudar? Hayasa, ¿no? Nos sabe ayudar. Por favor, me ayudas con la captura y me dices, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya lo tomaron captura?
Jaliasa Choquetiglia Nanelli. Nos sabe ayudar con las capturas. Por favor, nos ayudas nuevamente. ¿Qué tal? No, no están ahí, creo que no están pasando. A ver, yo no los escucho. No está conectado. A ver, alguien que me ayude con la captura, creo que están. Ya, al final lo vamos a hacer eso. ¿Ya? Al final. Mientras tanto, Sí, ya, yo ya hice las capturas. ya, al grupo lo subes, ya, por favor. ¿Ya? A ver, no sé qué función tuviesen como sugerencia ustedes. Con funciones trigonométricas sería, ¿no? Y es igual a, por ejemplo, acá menos coseno de x, todo esto dividido entre 2 seno cuadrado y acá más, nuevamente los logaritmos, interesante, y acá la raíz de 1 más coseno de x, todo esto dividido entre el seno de x, ¿no? Ya está. Correcto. Entonces, lo que me piden es hallar la derivada primera. Entonces, acá lo voy a poner hallar y', ¿no? Entonces, a ver, empecemos a hallar. Para empezar, sabemos de que dentro de esto, por ejemplo, tenemos una división. Ya sabemos, ahí está una división. Tenemos un cociente también, ¿no? Justamente acá tenemos un coeficiente que es un medio, ¿no? Ahí está escondido, uno acá y acá un 2, mira. Ahí implícitamente escondido. Acá tenemos logaritmo, ¿no? Pero del logaritmo tenemos la raíz. De la raíz tenemos también una división. De la división también tenemos una suma. Entonces, esto ya es regla de la cadena, ¿no? Es regla de la cadena, ¿correcto? Entonces, a ver, vayamos haciendo eso. Ya, entonces, decimos, derivada primera será igual a. Yo te decía que aquí, por ejemplo, hay menos un medio. Entonces, ¿qué tal si lo factorizamos el menos un medio? ¿Qué es lo que me va a quedar acá adentro? Lo que me va a quedar acá adentro va a ser, por ejemplo, la derivada de coseno, ¿correcto? La derivada de coseno. Entonces, acá, la derivada de coseno, ¿no? Entonces, acá será, o acá podemos copiarlo, de acá, ¿no? La derivada de coseno. Bien. Ahora se copia el numerador, el denominador, perdón. Pero fíjense, el 1 medio ya lo he sacado, olvídense de ese 2. Entonces vamos a copiar acá el denominador. Entonces será el denominador, ya. Y acá les restamos, dice, les restamos, ¿qué? Les restamos, por ejemplo, se copia el numerador. Entonces acá va a ser coseno de x, y acá dice hay que derivar el denominador, perdón. Acá será derivada de seno cuadrado. Entonces será derivada de seno cuadrado de x, ¿no? Y acá, ahí está, ¿no? Y todo esto dice dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, seno cuadrado elevado al cuadrado, eso es seno elevado a la cuarta potencia, acá dependiente de x. Entonces, ahí está, ¿no?
Entonces, esta partecita ya está todavía, pero todavía hay que hacer desaparecer estas derivadas, ¿no? Estamos haciendo ahí con calma porque ya a medida que vayamos haciendo más ejercicios y ahí ya se va a ir complicando la cosa. Entonces, acá va a ser más derivada de un logaritmo. Justamente en el anterior hicimos eso, ¿no? En el anterior hicimos acá del logaritmo, fíjate, del logaritmo es 1 sobre el argumento, ¿correcto? Entonces hay que dividir entre el argumento, pero si es regla de la cadena hay que volver a derivar lo que está dentro. Entonces, necesariamente acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, voy a tener acá derivada de el logaritmo. Del logaritmo es 1 ya dividido, mira, dividido entre el argumento. Entonces, ¿el argumento cuál es? El argumento es todo lo que está acá dentro, es la raíz, ¿no? Entonces, acá, como tal, lo copias acá. Mira, lo copiamos. Entonces, acá multiplicamos por. A ver, acá hay que aplicar regla de la cadena. ¿Qué dice el regla de la cadena? Del logaritmo, lo que le sigue es la raíz, porque hay que ir de afuera adentro. Entonces, hay que derivar, dice, esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá se vuelve a derivar. Entonces, fíjate, esta parte se deriva, ¿correcto? Se deriva. Entonces, acá, vamos derivando, ¿ya? Vamos derivando. Ahí está. No sé si tuviese alguna observación hasta acá. Ya, algunos tal vez ya se han ubicado y ya más rápido lo van a hacer, ¿no? Entonces, no se preocupen, nosotros igual vamos a ir avanzando, ¿ya? Esto va a ser igual a menos 1 dividido entre 2. Y acá va a ser, a ver, acá. Derivada de coseno es menos seno, ¿correcto? Menos seno de x. Y acá, derivada de seno cuadrado es bueno, el seno cuadrado se copia tal como está, ¿no? Seno cuadrado de x. Ahora acá menos, a ver, coseno de x. Derivada de seno cuadrado, fíjate, aquí tiene que ser muy detallista. Es el seno elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el exponente tiene que bajar. Acá va a ser 2. ¿Cuál va a ser el argumento de esa función potencial? ¿No? Va a ser seno, ya seno. Al 2 les restamos 1. Ese 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces no se anota 2x. Pero hay que aplicar regla de la cadena. Hay que aplicar regla de la cadena. Porque miren, esto era así, ¿mira? Esto era seno de x elevado al cuadrado. Entonces, acá el exponente ha bajado, 2 multiplicado por el seno de x. Ahora, por regla de la cadena, hay que derivar nuevamente el argumento, y el argumento es seno. Entonces, ustedes recuerdan, la derivada del seno es acá coseno. ¿Ya? No sé si queda una duda respecto a eso. Coseno de x, ¿no? Y acá todo esto dividido entre acá. Seno cuarta de x, ¿no? Ya está. Ya acá copiamos el más nomás, ¿no? Y listo. Ya prácticamente lo hemos derivado la parte de la izquierda. Lo que tal vez se va a hacer un poco complicado va a ser esto. Pero miren, esta raíz lo puedo revertir yo. ¿Cómo puedo revertirlo? La raíz del seno puede subirse acá arriba. Seno de x. Y la raíz, ¿no? Y acá la raíz, ahí está, la raíz de 1 más coseno de x ya se queda ahí abajo, ¿no? Y acá esto va a ser multiplicado por. Ahora, nosotros recordemos la derivada de una raíz. ¿Cómo era la derivada de una raíz? A ver, vamos a preguntar a alguien. ¿Alguien recuerda cómo era la derivada de una raíz? Luis David, Jonathan Ayala, de una raíz. La derivada de una raíz, de todo eso.
Ya, creo que todos estamos perdidos, creo. Ya. Entonces la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿no? Entonces acá puedes observar de que es 1 sobre 2 veces la raíz. Aquí se los he puesto incluso, ¿no? Cuando tienes una raíz no te compliques 1 sobre 2 veces la raíz, ¿no? Entonces acá sería 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz todo esto. Entonces se copia todo esto, ¿no? Ya acá. De ahí está, ¿no? Entonces, no solo es eso todavía, porque hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, aplicando regla de la cadena, lo que hay que hacer es derivar lo que está como cociente, o sea, hay que derivar lo que está como el argumento de la raíz. El argumento de la raíz es todo esto, ¿no? Es todo eso. Entonces, a ver, lo haremos, que ustedes, compañeros, no es ya acá. Todo esto, ¿no? Derivada del numerador y luego esto se deriva y luego acá se copia el denominador y acá y ahí está. Y acá sería, eso sería menos. Ahora copiamos el numerador, ya. Copiando el numerador voy a tener que copiarlo todo esto. Ahí está. Y ahora a ver, ya acá paréntesis, ¿no? Ya acá derivada del seno es coseno ya directamente, ¿no? Coseno de x. Ya ahí está, ¿no? Y bueno, todo esto dividido entre seno al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de x. Ya está. Entonces, recalco, puedes derivarlo tú de una, ¿no? Ya lo que nos faltaría este pedazo nomás, ¿no? Entonces, para no volverlo a repetir, todo esto, miren, todo esto ya está derivado, pues mira, todo esto ya está derivado, acá, todo esto está derivado. Entonces, podemos copiarlo aquí abajo nomás directamente, ¿no? Ya está. Y, bueno, acá en esta parte la que me va a faltar, derivarlo, este rojo de acá, ¿no? Entonces, la derivada de 1 más coseno, recuerden que esto es una suma, la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá va a ser menos seno de x, y acá va a ser multiplicado por seno de x, ya seno de x, y acá va a ser menos 1 más coseno de x, y acá multiplicado por el coseno de x, y todo esto dividido entre seno cuadrado de x, ¿ya? Seno cuadrado de x. Ahí está, ¿no? Enseguida ya vamos a empezar a derivar de memoria porque luego ya va a ser un poco más complicado los ejercicios, ¿no? A ver, vemos qué es lo que me queda acá. A ver, si es que se puede simplificar algo, derivada primera va a ser igual a menos 1 dividido entre 2. Y acá, miren, lo que voy a tener acá va a ser seno por seno, acá va a ser menos seno al cubo, ¿no? Menos seno cúbico de x, acá voy a tener menos 2 multiplicado por seno de x multiplicado por el coseno cuadrado de x, ya, y acá todo esto dividido entre seno a la cuarta, ¿no? Seno a la cuarta de x, y ahí está, ¿no? Y acá más, y acá. Miren, este 2 se va a quedar ahí, ¿no? Podemos factorizar este un medio. Un medio, y acá voy a tener, mira, este es raíz de seno, va a subir arriba. Raíz de seno de x por raíz de seno de x va a ser simplemente seno de x, ¿no? Seno de x, y acá todo esto dividido entre raíz de 1, bueno, en la raíz de 1 más coseno de x igual se va a ir, porque va a ser raíz elevado al cuadrado del mismo argumento, entonces acá me va a quedar 1 más coseno de x, ¿no? Coseno de x. Ya está, acá multiplicado por, a ver, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá, por ejemplo, es menos
seno cuadrado. Seno cuadrado de x. Y acá sería, por ejemplo, a ver, creo que no se va a simplificar mucho acá. Creo que estamos haciéndolo en vano. Menos coseno de x. A ver. Menos coseno de x. Menos coseno cuadrado de x. Todo esto dividido entre seno cuadrado de x, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué es lo que podemos simplificar de acá? Acá hay un 2, ¿no? Acá hay un 2. Bueno, ese 2, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tal si factorizamos acá? Miren, derivada primera será igual a menos un medio. Un medio, ya acá. Voy a factorizar yo el menos seno de x. ¿Qué es lo que me va a quedar acá adentro? Lo que me va a quedar acá adentro va a ser igual a seno cuadrado de x. Acá va a ser más 2 multiplicado por coseno cuadrado de x. Acá todo esto dividido entre seno a la cuarta de x, ¿no? Bueno, acá voy a tener más un medio acá. Miren, acá este con este se puede simplificar. Este de acá y lo que me va a quedar acá va a ser seno de x, ¿no? De esto. Entonces, acá voy a tener, ¿qué puedo factorizar acá? Por ejemplo, este con este, si sumo estos dos, me va a dar menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Por qué? Si tú factorizas este signo negativo y este signo negativo, te va a dar seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, ese seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, acá me va a quedar menos coseno de x, ¿no? Coseno de x. Y todo esto dividido entre, ahí está, seno de x, ¿no? Y muy bien. A ver, ¿qué más podría simplificarlo yo? Puedo simplificar, por ejemplo, acá este con este menos se va a hacer más, entonces se desaparecen, ¿no? Este seno y este se simplifican, acá va a ser ya seno cúbico de x, ¿no? Y acá, esta parte de acá va a ser igual a. Sigo acá desarrollando. Voy a factorizar el 1 medio. El 1 medio. Y acá lo que me va a quedar va a ser seno cuadrado. A ver, mínimo con múltiplo. Acá el denominador. Voy a tener seno cúbico. Entonces acá va a ser seno cúbico de x. ¿Ya? Y lo que voy a tener acá en el numerador va a ser acá. Si es seno cúbico, entonces esto acá se copia nomás, ¿no? Acá va a ser seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Acá va a ser este menos, cuidado que no nos olvidemos, acá tenemos un menos por delante, y acá va a ser 1 más coseno de x, ¿no? Más coseno de x. Y bueno, seno cúbico de x dividido entre seno, a ver, entre seno, ya, entre seno va a ser igual a seno cuadrado, entonces acá voy a tener un seno cuadrado de x, ¿no? Y ahí está. A ver. Acá. A ver, veremos qué nos resulta, ¿ya? ¿Qué nos resultará? Ya, continuamos entonces. La derivada primera será igual a un medio acá, ¿no? Un medio. Acá. A ver, ¿qué me va a resultar? Ya. Acá miren, voy a tener seno cuadrado de x, acá más 2 multiplicado por el coseno cuadrado de x, y acá voy a tener menos seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x.
Y este está ingresando acá. Entonces acá va a ser menos coseno de x multiplicado por el seno cuadrado de x, ¿no? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces todo esto dividido entre seno cúbico de x. Y ahí está. ¿Qué se va a simplificar? A ver, vemos si se va a simplificar algo. Este se puede simplificar con este, ¿no? Se puede simplificar con este, entonces ya estamos finalizando. A ver, acá va a ser 1 dividido entre 2 y acá voy a tener coseno cuadrado. Entonces, ¿qué tal? Bueno, acá no está tan cómodo, ¿no? Acá voy a factorizar coseno de x. Entonces, lo que me va a quedar acá adentro va a ser 2 multiplicado por el coseno, ¿no? Coseno de x. Y acá va a ser menos seno cuadrado. Bueno, no nos ha salido muy bien acá. Seno cuadrado de x, bueno, el resultado también debe ser así. No es un resultado eh, tan elegante, ¿no? Y seno cúbico de x, ¿no? Y listo. Como les dije, ¿no? En el examen generalmente te pueden dar, digamos, con donde tú analices, por ejemplo, eh, donde x tiende a pi medios, digamos, ¿no? Entonces, ahí podrías analizarlo. Entonces, cuando x tiende a pi medios, a ver, un momento, mi batería. Cuando x tiende a pi medios, ¿no? A ver, cuando x tiende a pi medios. Entonces, cuando x tiende a pi medios, esto sería 1, acá sería 0. Bueno, todo esto sería 0. Todo para que es igual a 0. Entonces, miren, yo he agarrado un ejercicio al azar, así, ¿no? Y acá sería así, ¿no? Todo esto, ¿no? Sería la derivada. ¿Ya? No sé quién estaba tomando capturas, perdón. Tomando capturas, me dice si ya has tomado captura. No sé si tuvieras alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Son larguitos, ¿no? Sí, es para el algebraico, ¿no? Son larguitos. ¿Ya? A ver, vamos a buscar ya derivadas implícitas, ¿ya? Derivadas implícitas. ¿Qué significa derivada implícita? No sé si hasta acá tuviesen alguna pregunta. Ya, eso de saber derivar ya lo vamos a asumir, ¿ya? Entonces vayan practicando en la academia y todo eso. Entonces, a ver, vamos a buscar derivadas implícitas. Derivada implícita quiere decir que Y no está despejado. Así de simple. ¿Ya? A ver, vamos a hacer dos en uno, ¿ya? Entonces espero que esta parte haya quedado bien, de bien claro. Entonces vamos a ver esta parte, miren. A ver, esta parte de acá. Acá dice el logaritmo neperiano. Bueno, no haremos ese, mejor haremos acá. Si x es igual a y más logaritmo neperiano de x. Bueno, acá, por ejemplo, el y está fácil de despejar, pero no lo vamos a despejar. ¿Ya? No vamos a despejar. Ya. A ver, por ejemplo, buscaremos uno que esté sin despejar y. ¿Ya? Perdón, los que están copiando ahí. Ya. Si x elevado a la 2 tercios
más y elevado a la 2 tercios es igual a elevado a la 2 tercios. Esto corresponde a un astroide, ¿no? Entonces, hallar y'. Pero no voy a bastar con que halle con una y'. ¿Qué tal si le pongo una prima más acá? Mira, 2 veces. ¿Qué te parece? ¿Ya? Entonces, pero esto ya estamos haciendo 2 tipos, ¿ya? Por ejemplo, derivadas de orden superior, ¿ya? Orden superior quiere decir, y voy a hacer un ejercicio cortito acá, luego vamos a aplicar esto, ¿ya? Quiere decir que tienes que aplicarle una derivada, tienes que aplicarle 2 veces derivada, 3 veces, 4 veces, hasta que nos mande, ¿no? En este caso acá dice 2 veces hay que derivar, ¿correcto? Ahora, respecto hace un momento igual les decía y2' es esto. Entonces tú puedes encontrar en algunos textos, por ejemplo, f 2 veces prima de x. Eso significa segunda derivada, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más podemos encontrar? A ver, acá. Esto, por ejemplo, derivada segunda de y, ¿correcto? Respecto de x elevado al cuadrado. Por ejemplo, estos tres es lo mismo, o sea, son lo mismo. Estos tres son absolutamente lo mismo. En algunos textos puedes encontrar esto, o esto, o esto. ¿Ya? Entonces, como te digo, en el examen también te pueden presentar de distinto tipo. Entonces, cualquiera de estos, ¿no? Ahora, ¿qué significa este 2 veces prima? Acá mira, este 2 veces prima, ¿qué significa? Este 2, ¿no? Significa lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo muy cortito, ¿ya? Por ejemplo, haremos derivada, este por ejemplo que sea ya un ejercicio simple, 3x elevado al cubo más seno de x, seno de 2x, ¿qué te parece? Ahí, algo cortito, es un ejercicio ya más cortito. Entonces, lo que nos piden es hallar la derivada tercera. No bastará con uno, hay que derivar 3 veces, dice. Entonces, cuando tú derivas una vez, por ejemplo, cuando tú derivas una vez, esto va a ser igual a, este 3 baja como acá como coeficiente, entonces va a ser 3 multiplicado por 3 por x elevado al cuadrado, porque le estás restando al cubo 1, ¿no es cierto? Y acá va a ser más, derivada de seno es coseno. ¿Coseno de qué? Coseno del argumento, ¿correcto? A ver, le falta algo ahí, ¿no? Le falta algo que es derivar el argumento, porque fíjate, el argumento es una función que es 2 por x. Entonces la derivada de 2x sería directamente 2, ¿ya? Cuidado, eso es regla de la cadena, ¿ya? Ahora, ¿quieres derivar una vez más? Muy bien, podemos derivar una vez más, porque eso ya va a ser la segunda derivada, ¿no? Acá, por ejemplo, tenías 3 por 3 va a ser igual a 9, pero este exponente va a bajar, entonces va a ser 2 multiplicado por x, ¿correcto? Y acá va a ser más. Este 2 copiamos. Derivada del coseno es menos seno. ¿Menos seno de qué? Del argumento de 2x. Pero si te fijas acá, el argumento 2x, ya tenemos que derivarlo por regla de la cadena. Entonces acá voy a tener un 2. Muy bien. Entonces acá, y ahí está. Entonces no te bastará con derivar 2 veces más. Miren, lo voy a hacer más presentable acá. Esto es derivado 2 veces. Esto va a ser igual a 18 multiplicado por x, y acá va a ser, miren, este menos podemos sacarlo allá afuera, entonces va a ser menos 2 por 2 va a ser igual a 4 multiplicado por el seno de 2x, ¿no? Y ahí está. Entonces no te bastará con derivarlo simplemente 2 veces, puedes derivarlo una vez más, 3 veces, ¿qué te parece? Acá 1, 2 y 3. Entonces, derivamos una vez más. Derivada de 18x. Derivada de x es 1, entonces acá voy a tener directamente 18, acá voy a tener menos. Copio el 4. Derivada del seno, del seno es coseno, ¿no? ¿Coseno de qué? Del argumento de 2x. Entonces, por regla de la cadena se vuelve a derivar el argumento es 2x, entonces derivada de 2x directamente es 2. Entonces, finalmente, derivada, dice tercera, va a ser igual a 18, ¿ya?
a ver, 18, ya, menos 8 multiplicado por el coseno de 2x, ¿no? Coseno de 2x. Ya está, ¿no? Entonces, hemos derivado, fíjate acá, lo hemos derivado, a ver, la primera derivada acá está, la segunda derivada lo hemos resumido acá, y la tercera derivada está acá, ¿ya? Pero esta es una función explícita. ¿Qué es una función explícita? Una función explícita es cuando y está despejado. Miren acá, esta y está despejado. Y está en el primer miembro, en el miembro de la izquierda. Entonces, esto es un ejercicio muy cómodo. Acá lo voy a poner en ese cuadro para que ustedes lo vayan revisando también. Ya es un ejercicio que ya vimos derivado de orden superior. Ya, entonces, acá sería este un ejercicio muy cómodo. Es implícito, explícito, perdón, explícito. Implícito quiere decir que y no está despejado. Por ejemplo, tú te puedes fijar acá, este va a venir como exponente, puedes tratar de despejarlo, pero no es conveniente. Déjalo nomás así, ¿ya? Déjalo nomás así, ¿ya? Hay que dejarlo nomás así. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Muy bien, de una vez empecemos a plantear la solución porque luego se nos va a hacer hora. Y para ustedes también, tal vez tienen clases, tenemos 14 minutos, ¿ya? Y listo. Entonces, ¿cómo se hace esto? X se deriva normal, se baja el exponente, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener 2 dividido entre 3, X 2 dividido entre 3. Les restamos 1, sigue normal, ¿no? Sigue normal. Y ahora acá más, mira, ahora acá el Y, mira, ha aparecido el Y. ¿Ya? Ha aparecido el Y. Entonces, la derivada de esto va a ser 2 tercios. Mira, 2 tercios de Y. Mira, acá, por ejemplo, te va a dar menos 1 tercio, ¿no? Menos 1 dividido entre 3. Es de acá estoy copiando, ¿no? De acá lo estoy copiando. Entonces, ahora sí, noten algo acá. Donde yo agarre Y o donde yo derive Y, yo acá, miren, lo voy a aumentar una Y comilla. Esa Y comilla, ¿qué significa? Derivada, ¿no? Derivada. Entonces, ahí lo estoy derivando, recalco. Donde tú hagas el Y, lo vas a derivar, lo vas a poner este símbolo, ya este signo, perdón. Y prima, ¿no? Hay que decir que Y no estaba despejado y que tú estás derivando implícitamente. ¿Correcto? Esto va a ser igual a, acá por ejemplo tienes a elevado a la 2 tercios. Fíjate, a es una constante, entonces la derivada de una constante automáticamente es 0, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo esto se puede simplificar. Este 2 tercios con este 2 tercios se puede simplificar, y acá vamos a tener x elevado a la menos 1 tercio, ¿no? Y acá voy a tener más y elevado a la menos 1 tercio. Y justamente lo que yo te decía, en el momento que tú empieces a derivar y, vas a ponerlo y prima, ¿no? Y esto es igual a 0, ¿correcto? Entonces, primero, el primer paso, por ejemplo, acá nos está pidiendo segunda derivada. Entonces, al igual que hicimos acá, ¿qué es lo que hicimos? Y prima despejadito. Entonces acá vamos a despejar y prima. Entonces, fíjate, y prima va a ser igual a. Acá este va a venir con signo negativo, entonces va a ser menos x ya elevado a la menos 1 tercio y todo esto dividido entre este que está multiplicando va a pasar a dividir, entonces va a ser y elevado a la menos 1 tercio, ¿no? Menos 1 tercio. Entonces esto va a ser igual a, por ejemplo, a ver, lo dejaremos ahí nomás, lo dejaremos ahí, ¿ya? Lo dejaremos ahí. Por ejemplo, este puede subir aquí arriba, este puede bajar. ¿Por qué? Porque tienen signos opuestos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este va a ser menos, y acá este negativo se va a volver positivo al subir, ¿no? ¿Correcto? Entonces va a ser y elevado a la 1 tercio dividido entre x elevado a la 1 tercio, ¿no? Lo estoy cambiando de signo porque cuando sube arriba, bueno, sube arriba, ¿no? Cuando sube arriba, dos veces lo estoy diciendo. Cuando sube,
o sea, ese positivo se transforma en negativo y cuando baja y ese negativo se vuelve positivo, ahí lo estamos revirtiendo. Entonces, ¿con qué fin he hecho esto? A ver, acá lo voy a resumir. ¿Con qué fin hice esto? Acá lo vamos a resumir, miren, acá. Te lo voy a resumir acá. Ahí está. Entonces, en aquí sí se despeja, en la primera derivada sí se despeja. Primera derivada. Esto será igual a menos y elevado a la 1/3, y acá será x elevado a la 1/3. ¿No? Entonces, acá. Ya está. Pero a mí me están pidiendo, como te digo, una derivada segunda, no me están pidiendo una derivada primera. Entonces, no hay problema. Vamos a derivar una vez más. Al igual que hicimos acá, ¿no es? Igualito vamos a derivarlo. Entonces, dice derivada dos veces ya, porque a ese 1 le estamos aumentando una vez más la derivada. Entonces, esto será igual a, ten en cuenta el signo negativo está aquí afuera, ya el signo negativo está aquí afuera. Entonces, a ver, la regla de un cociente, ¿qué es lo que dice? La regla de un cociente dice, tú tienes que derivar el numerador primero. Entonces, ¿qué tal si derivamos el numerador? Entonces, acá va a ser 1/3, mira, 1/3, y acá va a ser y, 1/3 menos 1, ¿correcto? Pero aquí hay que multiplicarlo algo. Hay que multiplicarlo un y primo. Porque yo te dije, donde tú derives un y, ya, ahí justamente tienes que multiplicarlo por un y primo. ¿Por qué? Porque es una derivada implícita. Por más que hayas hallado la primera derivada, aquí y sigue estando solo, sigue estando solito. Acá, por ejemplo, ¿acaso puedes ver un y a este lado? Ya, nada, pues no. Entonces acá, por ejemplo, está acá en el segundo miembro, está todavía el y. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Y bueno, seguimos, hay que copiar el denominador, ¿no? X elevado a la 1/3. Y acá va a ser menos. Ahora, copiamos el numerador, entonces va a ser y elevado a la 1/3, ya. Y ahora, acá ya no se lo multiplica por y prima. ¿Por qué? Porque no estamos derivando nosotros y. Lo que vamos a derivar va a ser x. Pero donde tú derivas x, no pones nada, no hay problema. Entonces, esto va a ser 1/3 y acá va a ser x elevado a la 1/3 menos 1. ¿No? Y listo. Entonces, acá hay que dividirlo, dice, dividirlo entre x elevado a la 1/3, pero hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, eso va a ser 2/3, ¿no? 2/3. Y acá, ahí está, ¿no? Y listo. No sé si tuviese alguna pregunta hasta acá. ¿Una pregunta? Ninguna. No, ya estamos finalizando, no se preocupe. Acá. Derivada segunda será igual a menos. Mira, menos acá y acá. Este 1/3 puedo factorizarlo. Claro, puedo factorizarlo. A ver, voy a factorizarlo acá, el 1/3, acá multiplicado por. Acá, esto va a ser y elevado a la menos 2/3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y elevado a la menos 2/3. Acá multiplicado por x elevado a la 1/3. Y acá multiplicado por y'. Cuidado que lo hagas desaparecer el y', y sí, ya estamos repitiendo la materia, ¿no? Entonces acá menos, acá, y elevado a la 1/3, y acá multiplicado por x elevado a la menos 2/3. Y bueno, esta parte está dividido, dice, entre x elevado a la 2/3. ¿No? Ya está. Lo voy a volver más interesante esto. Miren. Menos 1/3 sería, ¿no? Ese 1/3 lo estoy sacando aquí. Y esto lo movemos acá. Ya está, ¿no? Bueno, ahí finaliza el ejercicio. No, no finaliza ahí. ¿Por qué?
Porque si te fijas acá, esta lo puedo llamar, por ejemplo, la ecuación alfa, ¿ya? Entonces, dicha ecuación alfa hay que reemplazarlo acá, porque aquí está con y'. Cuando haces una derivada implícita de segundo orden, por ejemplo, no tienes que dejarlo y', tiene que estar x y y, ¿no? Tampoco tiene que estar x porque no estaba x despejado. Por ejemplo, acá esto es una función explícita, aquí está todo x. Una función implícita puede estar y, pero no lo tienes que dejar y' ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es reemplazarlo acá, y dos veces primo. A ver, nos estamos equivocando acá. Esto es igual a menos 1/3. Ahí está, desde cálculo, esto vamos a reemplazarlo acá. Mira, esto será acá. Menos y elevado a la 1/3 dividido entre x elevado a la 1/3 multiplicado por x elevado a la 1/3. Bueno, directamente ya lo había copiado, ¿no? Ya acá y elevado a la menos 2/3. Ya acá menos dice y elevado a la 1/3 multiplicado por x elevado a la menos 2/3 y todo esto dividido entre x elevado a la 2/3. Ahí sí estamos bien, ¿no? Y ahí está. Derivada segunda me dice, por ejemplo acá, miren, vamos a ver lo siguiente, miren, acá tenemos signo negativo y acá tenemos signo negativo. Ya, a ver, acá tenemos signo negativo y acá tenemos signo negativo. ¿Qué tal si lo extraemos? Pero acá tiene signo negativo con este negativo, o sea, va a ser positivo. Entonces, acá voy a tener 1/3, dice 1/3, y acá esto será acá, por ejemplo, ¿qué más se va a simplificar? Este de acá se va a simplificar con este. Si sumamos esto, va a ser y elevado a la menos 1/3. Entonces será y elevado a la menos 1/3. Y acá va a ser más y elevado a la 1/3. Y acá x elevado a la menos 2/3. Y ahí está todo esto dividido entre x elevado a la 3/2. Perdón, 2/3, ¿no? 2/3. No sé si hasta acá tuviese alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Miren que esto se puede trabajar todavía acá, miren. Se puede trabajar. Esto se puede trabajar. Ya, a ver, ¿cómo podemos trabajar esto? Ahí ya es ahí va a ser igual a 1 dividido entre 3. Miren, voy a factorizar algo más. Voy a factorizar el 1 acá x elevado a la 2/3, ¿no? 2 dividido entre 3. Y acá lo que voy a tener va a ser, mira, este lo voy a convertir a exponente positivo, entonces va a ser 1 elevado a la y a la 1/3. A la 1/3. Acá voy a tener más, acá voy a tener y elevado a la 1/3. Este negativo lo voy a transformar en positivo, entonces acá se va a convertir x elevado a la 2/3. ¿Correcto? 2/3. Entonces esto va a ser igual a 1, 3x elevado a la 2/3. Multiplicado por. Ahora, si puedo aplicar esto, multiplicación, ¿ya? Acá puedo hacer multiplicación cruzada, regla de la carita medio, como ustedes quieran, ¿no?
este con este acá y este acá, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Entonces, esto me va a quedar así, mira. Esto va a ser x elevado a la 2 tercios más y elevado a 1 tercio por y elevado a 1 tercio, y elevado a la 2 tercios, ¿no? Los exponentes se suman. 1 tercio más 1 tercio, 2 tercios, pues, ¿no? Y acá todo esto dividido entre y elevado a la 1 tercio multiplicado por x elevado a la 2 tercios. ¿Correcto? Y ahí está. Y bueno, a ver, lo vamos a ir acomodando luego. Acá derivada segunda. Fíjense acá, vamos a venir a esta parte. Miren, recuérdense de esto. X a la 2 tercios, y a la 2 tercios. Recuérdense eso. ¿A qué equivale eso? A elevado al cuadrado. Miren, x elevado a la 2 tercios, y elevado a la 2 tercios. Entonces eso equivale a elevado a la 2 tercios, ¿no? Entonces acá esto equivale a elevado a la 2 tercios. Entonces esto es igual a elevado a la 2 dividido entre 3. Y todo esto dividido entre, a ver, acá, todo esto dividido entre, acá, 3, acá, en x, 2 tercios más 2 tercios es 4 tercios, entonces va a ser x elevado a la 4 tercios por y elevado a la 1 tercio, ¿no? Y ese es el resultado final. No sé si tuviesen alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna pregunta? Esos son derivadas implícitas, ¿no? Ya directamente llamamos a derivadas de orden superior, ¿correcto? Ya está, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver. Larguito, ¿no? Larguito. Entonces, ¿qué tal si lo acomodamos este? Bueno, este de acá, acá. Ya está, ¿no? Bueno, si no hubiese preguntas, compañero, lo puede sacar foto. Mientras tanto voy a estar aquí. Un momento. Ya. Bueno, ya es a las 8, compañeros, entonces, a ver, yo creo que nos falta mucho todavía, pero, a ver, vamos a acá